Mi prometida intentó desalojar a mis padres en secreto para meter a su hermana en mi casa, así que rompí el compromiso. La casa donde crecí no era lujosa. Un poco vieja, sí, con paredes que crujían cuando hacía frío y escalones que conocían de memoria mis pasos, pero estaba llena de recuerdos. Mis abuelos me la dejaron en herencia cuando fallecieron. Después de mudarme por trabajo y más adelante comprometerme, nunca se me ocurrió venderla. Mis padres vivían ahí cómodos, tranquilos, y yo estaba feliz de que ese lugar siguiera siendo un refugio para ellos. A mi prometida no le parecía importante. Siempre que hablábamos de la casa, lo hacía con indiferencia, como si se tratara de una cabaña abandonada en medio del bosque. Pero no dije mucho. Pensé que simplemente no entendía el valor emocional que tenía para mí. Hasta que un lunes por la tarde recibí una llamada de mi padre que me dejó helado. Hijo, algo raro está pasando. Nos llegó un correo electrónico de un abogado con un aviso de desalojo. Dice que tu prometida es la nueva dueña. Por poco se me cae el teléfono de la mano. ¿Cómo era posible que alguien estuviera tratando de echar a mis padres de una casa que me pertenece? Mi padre me mandó los documentos. Eran papeles formales, con un membrete legal y todo. Decían que mi prometida era la nueva propietaria y que mis padres tenían 30 días para abandonar la propiedad. Mi nombre ni siquiera figuraba ahí, como si me hubieran borrado de mi propia escritura. Intenté llamarla. No contestó. Le escribí. Nada. La angustia me apretaba el pecho y al mismo tiempo, una rabia silenciosa me subía como lava. Cuando finalmente volvió a casa esa noche, la esperé en la sala con los documentos en la mano. ¿Qué es esto?, le pregunté, sin rodeos. ¿Estás tratando de desalojar a mis padres? Ella apenas se inmutó. Se acomodó el bolso, suspiró como si yo estuviera exagerando. Justo te iba a hablar de eso, dijo. Mira, mi hermana necesita un lugar donde vivir. Se quedó sin casa, tiene a los niños, y tu casa es grande. Pensé que tus padres podían mudarse a un departamento. Me temblaban las manos. ¿Estás bromeando? Esa casa es mía. Y mis padres han vivido allí más de 20 años. No tienes ningún derecho a echarlos. Estamos comprometidos, respondió, con un aire arrogante. Eso quiere decir que muy pronto voy a tener voz y voto en tus cosas. ¿Por qué tus padres no pueden vivir en otro lugar? Ya han vivido bastante ahí. No lo podía creer. Hablaba como si ya se hubiera casado conmigo, como si tuviera firmado un título de propiedad. Como si mis padres fueran muebles viejos que se pueden mover cuando estorban. Le exigí que cancelara el aviso de inmediato. Mira, dijo, cruzada de brazos. Solo estoy tratando de ser práctica. La casa de mi hermana se vendió de repente. Está en un apuro. Y tú tienes otra propiedad, ¿por qué no la usamos? La furia me explotó por dentro. ¿Reducir el tamaño? Mis padres no son una caja de cartón que puedes meter en un trastero. Ella cambió el tono. Fría. Distante. Deja de ser tan dramático. Soy tu futura esposa. Tengo derecho a pensar en mi familia también. Si tus padres no pueden mudarse, no es mi culpa. Entonces, como si nada, admitió que había arreglado todo con un amigo abogado. Falsificaron documentos para fingir que ella tenía propiedad parcial de la casa. Pensaban que cuando nos casáramos, la casa automáticamente le pertenecería también. Sabía que ibas a reaccionar mal, dijo, sin un gramo de arrepentimiento. Pero la situación de mi hermana es urgente. No exageres. Ahí se me cayó el alma al suelo. Me estaba diciendo en la cara que sí, que había tratado de sacar a mis padres a escondidas, sin consultarme, sin respetar ni a ellos ni a mí, y encima esperaba que yo simplemente aceptara. Ese momento fue una cachetada de realidad. Una prueba clara de lo controladora que podía llegar a ser. Recordé todos los momentos en que se pasó de la raya, los viajes que reservaba con mi tarjeta sin preguntarme, los regalos costosos que exigía, las veces que cubrí deudas o emergencias de su familia como si fuera mi obligación. Pero esto era diferente. Esta era la casa donde crecí. Y ella había planeado en silencio echar a mis padres para meter a su hermana. Como si el amor le diera derecho a disponer de mi vida. Le dije que mi abogado revisaría los papeles. Me miró con desprecio. Hazlo si quieres. Verás que después de casarnos, la casa será nuestra, no solo tuya. Le recordé que ni siquiera estábamos casados todavía. Y que, aunque lo estuviéramos, la casa seguiría siendo legalmente mía, porque la heredé antes del compromiso. Rodó los ojos, como si yo fuera un niño caprichoso. Al día siguiente llevé los documentos a un amigo abogado.
Quedó horrorizado. Me dijo que no tenían ninguna validez legal. Que claramente era una estrategia de intimidación, esperando que mis padres se asustaran y se fueran por las malas. Cuando llegué a casa esa noche, ya sabía lo que tenía que hacer. La miré directo a los ojos y le dije con voz firme: estamos terminando. Rompo el compromiso. No voy a casarme con alguien que intenta echar a mis padres de su hogar y falsifica documentos para salirse con la suya. Por primera vez, no supo qué decir. La expresión de superioridad se deshizo lentamente de su cara. Y así, con el corazón dolido pero la conciencia tranquila, cerré la puerta a una relación que ya no tenía futuro. Porque si alguien es capaz de traicionarte por una casa, mañana puede traicionarte por cualquier otra cosa. Peor aún, intentó falsificar documentos para quedarse con mi casa. Y ahí supe que todo se había acabado. Cuando mi abogado revisó los papeles que ella había presentado, su expresión se volvió seria. Me dijo que lo que había hecho no solo era descarado, sino que podría considerarse intento de fraude si ella insistía en usar esos documentos en un tribunal. No eran errores inocentes. Había una intención clara de apropiarse de algo que no le pertenecía. Inmediatamente llamé a mis padres y les pedí que no se preocuparan, que ignoraran cualquier carta de desalojo. Les dije que no se movieran ni un centímetro, que todo estaba bajo control. Sentí el alivio al otro lado del teléfono. Habían estado angustiados, confundidos, preguntándose por qué mi prometida, a quien habían recibido con cariño, de repente los trataba como un estorbo. Mi padre, todavía incrédulo, me preguntó con voz baja: ¿estás seguro de que quieres casarte con alguien que es capaz de hacernos esto? No tuve una respuesta inmediata. Porque no, ya no estaba seguro de nada. Esa noche la enfrenté de nuevo. Le dije lo que el abogado había descubierto, le advertí que si insistía con esa farsa podría terminar en problemas legales. Ella se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa. ¿Por qué haces de esto un drama? Solo quiero lo mejor para mi hermana. Tus padres pueden alquilar un departamento, no es el fin del mundo. Me quedé mirándola. No podía creer lo que escuchaba. ¿De verdad crees que mis padres son descartables? ¿Que puedes moverlos como si fueran sillas viejas? Su respuesta fue aún más fría. Mi hermana tiene hijos. Necesita espacio. Tus padres ya están mayores, no necesitan una casa tan grande. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Ese lugar es su hogar. No importa cuántos años tengan ni cuánto espacio haya. Esa casa no es solo ladrillos y ventanas, es su vida. No dejaré que los trates como si fueran obstáculos en el camino de tu familia. Ella sonrió con burla. Hablamos después de la boda. Ya veremos si sigues pensando igual cuando estemos casados. Ahí me di cuenta de algo que me revolvió el estómago. Para ella, esto no era solo una discusión. Era una lucha de poder. Y asumía, con total seguridad, que yo terminaría cediendo como lo había hecho muchas veces antes. Pero esta vez no. La miré con claridad, con esa calma que llega cuando uno ya sabe la verdad. Tal vez no deberíamos casarnos, murmuré. Se rió, pensando que era un arrebato. Pero no lo era. Estoy cancelando el compromiso, le dije con firmeza. No puedo estar con alguien que intenta echar a mis padres de su casa por la puerta de atrás. Sus ojos se agrandaron por la sorpresa, luego se llenaron de rabia. No te atrevas. Vas a perderme. De pronto, cambió el discurso. Empezó a pintarse como la víctima. No puedo creer que me dejes por un malentendido. Solo quería ayudar a mi hermana. ¿Eso no demuestra que tengo un gran corazón? Estuve a punto de reírme por lo absurdo. ¿Un gran corazón? Eso no fue generosidad, fue manipulación. Trataste de desalojar a mis padres en secreto. Eso no es nobleza, es egoísmo. Entonces suplicó. Me pidió hablar. Me prometió que ya no seguiría adelante con el desalojo. Pero yo ya había visto demasiado. Su plan, sus mentiras, su falta de respeto por mi familia, todo eso no se borra con una promesa vacía. ¿Hablar? Después de falsificar documentos y actuar a mis espaldas, le dije. Eso no fue un error. Un error es olvidar sacar la basura. Esto fue una traición. Empezó a llorar. Luego a gritar. Te vas a arrepentir. Todo por una casa vieja sin valor. Mi rabia se encendió de nuevo. Sin valor. Esa casa es donde crecí. Es donde mis padres construyeron su vida. Si no entiendes eso, entonces sí, hemos terminado para siempre. La tensión en la sala era insoportable. Pero yo ya había decidido.
Repetí, firme. El compromiso está cancelado. Voy a llamar a mis padres para decirles que todo está bien, y que tú ya no formas parte de esto. Ella salió corriendo al dormitorio y dio un portazo. Yo agarré mis llaves y salí de la casa. Necesitaba aire, necesitaba pensar con claridad. Mi teléfono no paró de sonar. Mensajes tras mensajes de ella. Algunos eran disculpas, otros amenazas. Decía que me iba a difamar, que le contaría a su familia que yo la había estafado, que la abandoné sin motivo. Intentaba hacerme sentir culpable, intimidarme, pero ya no tenía poder sobre mí. Al día siguiente, empaqué sus cosas. Las puse en cajas y las dejé junto a la puerta. Cuando regresó, se lo dije con calma. Toma tus cosas. Deja las llaves. Esto se acabó. Me miró con lágrimas y rabia. Pero obedeció. Te vas a arrepentir, me dijo. Te juro que haré que tu nombre quede en la basura en el círculo de mi hermana. Me encogí de hombros. Haz lo que quieras. Yo tengo la verdad de mi lado. Aún intentó convencerme una última vez. Me dijo que cancelaría el proceso de desalojo, que todo se podía arreglar. Pero no. La confianza ya estaba rota. Y no hay vuelta atrás cuando alguien intenta traicionar a tu propia familia. Le envié un mensaje a mi padre explicándole todo. Le dije que no tenía nada que ver con ese intento absurdo de echarlos, y que ya había terminado la relación. Me agradeció. Me dijo que estaba orgulloso de mí. Mi madre, que había estado callada y triste, se sintió por fin en paz. Pero, como era de esperarse, ella no se fue en silencio. Empezó a difundir mentiras. Le decía a conocidos mutuos que yo le había prometido la casa como regalo de bodas. Que me retracté a último momento. Algunos le creyeron, hasta que les pedían pruebas. Y claro, no tenía ninguna. Solo palabras. Poco a poco, la gente entendió. Vieron quién era realmente. Pasaron los días. Luego semanas. Cada tanto me llegaba algún mensaje suyo. A veces rogaba, a veces insultaba. Cada vez probaba un ángulo nuevo, esperando que yo cambiara de opinión. Pero ya era tarde. Ya no era solo una casa. Era el respeto, la confianza, los valores. Y ella había cruzado todos los límites. Después de que todo se derrumbó, ella solo mostró lástima por sí misma, no por lo que intentó hacer. Decía que su hermana estaba desesperada, que yo había arruinado los planes de su familia. Que había sido cruel, frío, injusto. Pero nunca se detuvo a pensar que, si algo se había arruinado, fue por sus propias acciones. Mi respuesta siempre fue la misma. No fui yo quien intentó engañar a mis padres para sacarlos de su casa. Fuiste tú. No vengas a culparme por las consecuencias de tus mentiras. Nunca se disculpó sinceramente. Jamás dijo, me equivoqué. Lo único que repetía era cuánto lamentaba que yo no cooperara, como si lo que hizo hubiera sido un favor y no una traición. Cansado de su manipulación constante, terminé bloqueando su número. Pero no se dio por vencida. Una semana después, apareció en mi trabajo sin avisar. Me esperó en el estacionamiento, y cuando me vio, caminó decidida hacia mí con los ojos encendidos de rabia. Eres un idiota por perderme, me escupió antes de girar y alejarse pisando fuerte. La miré irse en silencio. Si ese era su mejor intento de reconciliación, lo único que hizo fue reafirmar que había tomado la decisión correcta. Mis padres, por supuesto, estaban aliviados. No se había llegado a realizar ningún daño legal porque el aviso de desalojo no tenía validez, pero la angustia que les provocó fue real. Agradecieron que yo hubiera descubierto todo antes de que fuera demasiado tarde. El abogado que mi ex había contratado para armar ese falso caso de desalojo se retiró del asunto en cuanto supo la verdad. No quería verse involucrado en lo que claramente era un engaño. Mi madre solo negaba con la cabeza, incrédula. Pensar que esta mujer quería formar parte de nuestra familia, mientras planeaba echarnos a la calle. Mi padre, más práctico, simplemente dijo: mejor enterarse ahora que después de la boda. Esa frase me ancló. Tenía razón. Por doloroso que fuera, había esquivado una bala. Unos días más tarde, algunos familiares de ella intentaron contactarme. Me decían que estaba exagerando, que debería haberlo hablado con más calma. Que su intención no era mala. Pero, ¿cómo se discute algo así? ¿Cómo se habla tranquilamente sobre una traición que incluye falsificación de documentos, intento de desalojo y mentiras descaradas? Les dije que ya no tenía nada que explicar.
Que una persona que está dispuesta a manipular la ley para salirse con la suya no era alguien con quien yo quisiera discutir ni negociar nada. Finalmente, escuché que se había mudado con su hermana. Irónicamente, la misma por la que estuvo a punto de destruir mi relación con mis padres. Aparentemente, no pudieron vivir en mi casa, así que tuvieron que buscar otro lugar. Buena suerte para ellos. Con el tiempo, empecé a oír que ella estaba contando una versión muy distinta de los hechos. Iba por ahí diciendo que la había dejado de forma cruel, que la abandoné sin razón, que le prometí una casa y luego le quité todo. Se hacía la víctima, como si yo hubiera sido el villano en su historia. No respondí. No hice escándalo. Dejé que hablara. De hecho, ni siquiera tuve que defenderme demasiado. Mis amigos, mi familia, y los documentos que ella misma había intentado usar para mentir, hablaban por sí solos. Las personas que me conocían, sabían la verdad. Las que no, eventualmente lo descubrieron. Porque la verdad siempre sale a la luz. Y si alguna vez tuve alguna duda, se desvaneció por completo el día en que descubrí que había falsificado documentos legales solo para echar a mis padres de su hogar. No había excusa que justificara eso. No era un error menor. Era un abuso de confianza. Un plan frío, calculado y egoísta. Ella intentó de todo. Manipulación emocional, amenazas, chantaje, presión social. Pero yo me mantuve firme. No hubo venganza ni escándalo. Mi única forma de ganar fue sacarla de mi vida, cerrarle la puerta con calma y no volver a abrirla. La vi intentar nadar contra la corriente cuando su plan se desmoronó. Vio cómo las personas a su alrededor dejaban de creer en ella. Tuvo que enfrentar las consecuencias de su arrogancia, de sus decisiones. Y esa fue su verdadera derrota. Hoy sigo adelante. Sin prometida, sí. Pero con mi dignidad intacta, mis padres seguros en su hogar, y la certeza de que tomé la decisión correcta. Mis padres siguen viviendo en la vieja casa, esa que está un poco desgastada pero rebosante de historia, de vida. Ya no hay cartas sospechosas ni amenazas legales. Solo paz. Y yo, aunque herido al principio, me siento más fuerte. Aprendí algo importante, no todos los que se acercan con una sonrisa merecen quedarse. Ahora soy más cauteloso, más consciente de a quién dejo entrar en mi vida. Sí, la angustia duele, pero el alivio de haber escapado de ese lío manipulador lo supera por completo.